conjunto con saludarlo, vengo en conjunto con mis compañeros a explicarle nuestro análisis ético. Un crimen de guerra terrible, la dura condena internacional a la masacre de civiles por soldados rusos en Ucrania. Mis compañeros son Nicolás Apablaza, Nicola Tenderini y yo, Manuela Mejía. Delimitación del hecho. Nuestra noticia se basa en los crímenes de guerra realizados por los soldados rusos en territorio ucraniano, en el marco de la guerra actual, en la localidad de Bucha, cercana a la capital Kiev. En ese lugar, luego de la retirada de las fuerzas rusas, los pobladores y militares ucranianos encontraron decenas de cadáveres de civiles que fueron reportados desaparecidos. Concretamente, se han encontrado 410 cuerpos en las cercanías de Kiev y fosas comunes. La noticia expone las opiniones de diversos líderes mundiales, incluyendo al presidente ucraniano, donde se acusa a Vladimir Putin por criminal de guerra y su culpabilidad en este genocidio. Comprensión del hecho. Los soldados al ingresar al territorio de dicho país y hacerse con el control de las localidades de Irpin y Bucha realizaron diferentes actos de lesa humanidad, hechos que fueron descubiertos por el gobierno ucraniano días después de que los soldados rusos abandonaran esas zonas. Se encuentran fosas comunes entonces con centenares de personas y cuerpos, y aparte el presidente de Estados Unidos, además de diversos mandatarios de todo el mundo, han calificado estas acciones como infracciones a la dignidad humana y los han puesto como crímenes de guerra, lo que está en concordancia con el pensamiento del gobierno ucraniano, que ya ha iniciado juicios por crímenes de guerra e investigaciones en contra del ejército ruso. En base a lo sucedido con la guerra, varios expertos de política internacional, como el profesor Joaquín Fernández, quien definió la guerra como, y cito, un conflicto atípico que se sale del patrón que siguen las relaciones internacionales desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, donde se destaca una disminución de conflictos entre estados y la autodisuasión nuclear. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Como bien se entiende a simple vista por las imágenes crudas de la masacre en Bucha y la destrucción de Ucrania, además de diversos testimonios de las víctimas sobrevivientes, el mundo entero está en desacuerdo, desde mandatarios hasta expertos en la materia, que califican la guerra como absurda, sin fundamentos, aparte de ser inmoral y totalmente fuera de la ética y las normas internacionales establecidas hoy en día por la Convención de los Derechos Humanos. Las consecuencias políticas de los actos sucedidos en Bucha y el hecho de que hayan cientos de muertos desaparecidos es por las razones que el gobierno ruso cada vez pierde más apoyo, ya sea por parte de la ONU o porque está sufriendo un cierre comercial. Ahora proseguimos con la descripción de los valores. Dentro de los valores que podemos identificar en este conflicto tenemos, primero, el hecho de que cualquier conflicto bélico es malo para la humanidad, postura que está muy involucrado con un pensamiento kantiano, el cual enuncia que si se habla de una manera histórica, era ingenuo y fantasioso pensar que los conflictos entre diferentes culturas, lenguajes y religiones no conllevarían enfrentamientos bélicos y que las grandes conquistas de la historia resultarían producto de un consenso y parsimonia. Entonces, desde un punto de vista histórico, la guerra es natural, pero al mismo tiempo la razón práctica nos obliga a prohibir la guerra como ser humano, ya que estaremos perdiendo automáticamente nuestra facultad única que adquirimos entre todas las especies, que es el raciocinio. Por lo tanto, la humanidad no puede dejarse llevar por su naturaleza conflictiva. Al tener la capacidad de crear principios y normas de conducta en base a la razón, tiene la obligación de actuar en concordancia con esta. Por lo tanto, proyectando la visión kantiana con un paradigma más bien mitológico al conflicto analizado, nos da a entender que el conflicto entre Ucrania y Rusia está mal, ya que estaríamos pasando a llevar la ley fundamental que nos define y nos diferencia entre otras especies, que es el razonamiento. Por otro lado, tenemos la postura que ve la guerra como un medio para conseguir la paz y no como un fin propiamente tal, una visión mucho más aristotélica, y que es incontrolable el conflicto bélico entre dos naciones, ya que son muchos los factores que la detonan. Pero sí existen ciertas reglas y normas dentro de la guerra que están plasmadas en el derecho internacional humanitario, donde se describen los crímenes de guerra contra toda la humanidad y el genocidio. Otro punto, otra lista que podemos detectar es que es el valor de los soldados rusos ante sus propias vidas, ya que es posible que dentro de su institución hayan sido obligados a accionar con esta brutalidad
Es decir, que las órdenes de matar a los civiles hayan provenido de mandatos superiores. En el caso de no obedecer la orden, puede tener repercusiones sobre la desvinculación de los soldados hasta su propia muerte. Otro valor que se puede identificar es su valor de pertenencia al territorio. Es decir, donde los soldados rusos están ejerciendo activamente en la campaña militar de esta zona, sean descendientes de habitantes rusos a los cuales les expropiaron sus tierras o simplemente no quieren estar bajo el mandato del Estado ucraniano. Bien, existe una jerarquización de valores, los ya mencionados por mi compañero y otros que vamos a mencionar ahora. Para los rusos, los valores más importantes pueden ser la fuerza o el éxito militar, posiblemente para expandir su influencia, pero hay valores más importantes que protegen el derecho internacional, como es el derecho a la vida, la libertad de los países para autodeterminarse, como por ejemplo que sea legítimo que Ucrania decida por sí misma unirse a la OTAN, o el debido proceso para los prisioneros de guerra, entre otros. Es por lo anterior que la comunidad internacional está más a favor de Ucrania que a favor de Rusia, porque Rusia está transgrediendo valores que para la comunidad internacional son más importantes que los que trata de proteger Rusia. Bueno, hay un factor ético aquí, los cuales son los siguientes. Está prohibido atacar intencionalmente objetivos civiles, sin embargo, existe un margen en donde sí pueden ser atacados dentro del marco de los daños colaterales, necesidad militar o proporcionalidad. Es por ello que los hechos se miden según la intencionalidad del ataque o que estos daños no sean desproporcionados con respecto a la ganancia militar que se obtiene. ¿Cuál es nuestra decisión ética? Bien, Rusia ha bombardeado zonas residenciales, hospitales como el Centro Médico Infantil de Mariupol, servicios básicos en distintos puntos del país como fuentes de agua y luz, incluso ha matado indiscriminadamente a civiles inocentes. ¿Cuál es nuestra decisión ética? Pues la misma que la gran mayoría de la comunidad internacional, respetar esencialmente la vida humana y respetar ciertas normas para resguardar la paz. Pese a que existan las guerras, estas tienen reglas para limitar las barbaries que se producen en estas. Es por ello que se firman acuerdos internacionales al respecto. La ética, según Aristóteles, es un saber práctico, porque al ser conscientes de nuestros comportamientos podemos llegar hacia un fin que es el bien común, y este no puede existir si no hay paz. O como decía Kant, debemos actuar con el único fin de ser mejores. Es por ello que nos autonormamos, es por ello que tenemos leyes para no matar o para proteger determinados valores que consideramos fundamentales para vivir en armonía. En conclusión, según lo anterior, debemos llevar a la realidad actual, donde las tecnologías son tan avanzadas que es más complicado determinar sus consecuencias. Es por ello que la ética aplicada también se emplea en el ámbito militar, donde existe un conjunto de prácticas que sirven para orientar a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes para que actúen conforme a unos valores y unas normas determinadas. De esta manera hacemos que nuestra realidad sea más armoniosa, no perfecta, pero sí mejor. Imágenes del caso. Acá, por ejemplo, vemos la primera imagen, un hombre atado de manos, quien fue encontrado en la calle de Bucha. Y la siguiente imagen es donde se ve una fosa común en Bucha, donde se encontraban los cuerpos de los civiles asesinados por los soldados rusos. Con esto, detentamos y damos por finalizada la presentación.